Bueno, como os comentaba al comienzo, hemos intentado dejar un espacio amplio para el debate, para preguntas, para comentarios. Así que, bueno, tenemos un micrófono de mano que vamos a circular por la sala y os pido que esperéis el micrófono para que todos puedan escuchar la pregunta y para que salga también por el streaming. Entonces, si alguien se anima a comenzar. Sí, Emanuel. Hay que tenerlo apretado un poquito el botón rojo. ¿Está apagado el micro? Ahí va, ahí va. Quería plantear Espera, espera. Es que no funciona. Sí. las dos cosas que quería plantear. Una es si la distinción entre el científico y el artista, entre la ciencia y el arte, o una de las que has destacado, es que el científico se excluye en su actividad, mientras que el artista está implicado en ella y es el sujeto explícito de ella. Dos cosas. Una, no puede ser que en lo que se considera la exclusión del científico sea una construcción del propio científico para que no se le vea. Es decir, un trabajo literario y retórico para que no se note que hay un sujeto detrás que está haciendo cosas. O visto desde el otro lado, cuando Kepler escribe la astronomía nova, yo tuve el humor de leérmelo y no conseguía apagar la luz por la noche de lo apasionante que era. Es una novela en la que Kepler es el sujeto que está contando continuamente todo lo que hace. Es más, no solo él aparece como agente, sino que Marte es el antagonista con el que mantiene una pelea permanente a lo largo de toda la astronomía nova, porque o gana Marte o gana. O yo consigo someterle con aquellos epiciclos que Marte se los saltaba a todos y que se había propuesto, cuenta como no dormía porque Marte me perseguía por las noches. Entonces, ¿qué pasa? ¿Kepler no es un científico? ¿O es que hemos construido algo a lo que llamamos ciencia que nos ha permitido construir unas fronteras que después nos trae como los salvadores de fronteras que nosotros hemos querido construir? La otra pregunta es respecto a el comprender cómo encontrar lo común en lo diferente. Un poco el problema viene a ser el mismo. Ese común que encontramos no es, como ya dijo Nietzsche, una comunidad que hemos puesto previamente y después hacemos que la hemos descubierto. Tú has puesto el ejemplo fuerza igual a masa por aceleración, nos permite encontrar lo que tiene de común la bola de billar y el movimiento de los astros. Ya Nietzsche lo dice, el Nietzsche filólogo, como hay una diferencia fundamental y lo vemos como común porque somos nosotros los que ponemos la comunidad entre la bola de billar y el astro. Efectivamente, una bola de billar es una masa a la que para producirle una aceleración yo tengo que hacer un esfuerzo, una fuerza. Dice Nietzsche, ¿y el sol? ¿Qué necesidad tiene de que nadie ni nada haga fuerza para que se mueva? Lo que pasa es que antropomórficamente, mediante una metáfora, proyectamos sobre el movimiento de los astros
de billar, como aquí me esfuerzo, allí tiene que haber también un esfuerzo, y entonces lo que encuentro en común es la fuerza que yo previamente proyectaba. Ese pinche escudo, algo detrás de un matorral, me pongo doy la vuelta al matorral, y digo, joder, he descubierto lo que había detrás del matorral, pero lo había puesto combinado. Bueno, muy interesante las dos. La primera te diré que, tomando el mismo ejemplo de la cosmología, ¿no? Si vas a Ptolomeo, que está antes, en Grecia, todavía está más metido el científico en aquello que estudia que en el caso de Kepler. Está todo girando en torno al científico, ¿no? Pero es una idea común de que siempre que el científico se saca de en medio, se quita de en medio, da un salto adelante. Desde luego, Kepler respecto de Copérnico y Copérnico respecto de Ptolomeo pegan un salto adelante. Pero el salto gordo lo dan también Newton sobre Kepler, porque en realidad también reduce más, ¿no? De las leyes de Kepler, de los cubos y los cuadrados, etcétera, a las leyes de Newton hay un salto adelante en objetividad. Y todavía sigue adelante con la cosmología de la gravitación. Es decir, que yo creo que al revés, lo que has dicho es una muestra de que el proceso científico, los principios que he dicho son principios de en lo posible en aquel momento y en aquel lugar. Kepler, desde luego, dio un salto adelante impresionante. Y es muy difícil, si te pones en la piel de Kepler, llegar a lo que hizo él, que es con un bosque de datos increíbles, llegar a extraer estas reglas, ¿no? Por cierto, antes de seguir, Picasso tiene la misma manera de comprender que los científicos, como he dicho antes. No sé si recuerdas aquel grabado de los toros de Picasso que empieza con un toro realista y lo va deconstruyendo y al final hay un trazo solo, al final. Un minimalista. Un lector minimalista, exacto. Es el mismo proceso, ¿no? Podrías hacer un paralelismo de la cosmología con Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton y Einstein, y al final queda la segunda ley de Newton, que es ese toro minimalista, que es una cabeza pequeñita, porque un toro no necesita pensar mucho, 4 patitas que llegan hasta el suelo, un aparato reproductor importantísimo, y prácticamente nada más. Y no es casualidad, porque luego hay otro grabado en el cual ya solo aparece la síntesis del toro haciendo de todo, copulando, pastando, embistiendo, que es como aplicar la segunda ley de Newton a diferentes casos, ¿no? Lo segundo que has dicho era del si lo ponemos o lo quitamos. También yo diría, precisamente, como nuestra tendencia es a estar siempre dentro y lo difícil es sacarnos de aquello que queremos estudiar, fíjate que incluso en la física cuántica tienes un límite absoluto en la objetividad, ¿no? Y hay un momento que, claro, si tú, para saber la posición de esta botella, le lanzas una bola de hierro, pues al final, por el estruendo, sabes en qué dirección estaba, pero al precio de cargarte la botella. Hay formas más objetivas de hacerlo, que es de hacerlo con perdigones, ¿no? Desde el primer ting hasta el último ting tienes más finura y encima puedes repetir la experiencia. Pero aún más si miras y le echas fotones. Pero claro, si quieres mirar un fotón, le tienes que echar otro fotón. Y al chocar los fotones, la sensibilidad ya es muy grande y hay un límite. Yo creo que eso es lo bonito de que la universidad está porque el científico, que no nos creamos que él no quiere estar, él quiere estar como Hitchcock y quiere estar como Durero. Lo que pasa es que se sacrifica y se extrae porque de alguna forma la idea de que la ciencia es comprender con la mínima ideología posible de entrada es el sacrificio que se produce. Pero claro que sí, eso no se puede llevar al infinito, sino a un límite. Y muchas veces el progreso de la ciencia es simplemente romper los límites anteriores. Los principios son tendencias. Por esto yo creo que tendencia, fíjate que un físico no es más científico que un psicoanalista. Si el psicoanalista aplica el método que he explicado. Los psicoanalistas que dicen que ellos son
filósofos o literatos no, pero el que quiere analizar un paciente, pues procura que su pregunta no altere al observado. Y ya para empezar, si tiene la voz desagradable, pues procurará hablar poco, ¿no? O si es feo, o a la manera de construir la frase. Eso significa que un físico y un psicoanalista pueden ser igualmente científicos si los dos apuran la objetividad hasta el máximo posible, aunque el físico llegue más porque su objeto es más sencillo. Con el tiempo, esto ocurre de que podemos afinar y observar más. No sé, por ejemplo, lo que ocurrió con las partículas superlumínicas de hace poco, ¿no? Hace un par de años. De repente el CERN alarma a todo el mundo. Que hemos visto neutrinos eran que iban más rápidos que la velocidad de la luz. Esto es lo que, como he comentado antes, es una contradicción. La gente se frotaba las manos. Hombre, Einstein no era tan listo como parecía, también se equivocó. No, esto es justamente lo que provoca que hay una nueva frontera a mirar. O la observación estaba mal hecha, que era el caso, y por lo tanto no pasa nada, o, si es el caso, hay que revisar la teoría de la relatividad y hacer otra, ¿no? O en el caso del bosón de Higgs, que allí era algo al revés, que habíamos visto, que sabíamos que era verdad por la teoría estándar de partículas, pero que no habíamos visto, y no está mal los millones que nos hemos gastado para verlo, 40 años después. Bueno, lo mismo puedes decir de Einstein respecto de Maxwell. Llega un momento en que, o sea, Newton no es que sea falso, sino que es falso respecto de la teoría de la relatividad, porque los tres principios son como tres presiones que van apretando y que según sea el momento, pues a lo mejor podemos observar y ver cosas que antes no podíamos ver ni podíamos observar. Pero yo creo que la observación es buena, sería algo a ver, por ejemplo, si en la evolución de cosas que han tenido una continuidad grande, como el ejemplo que has puesto, la cosmología, yo creo que es un ejemplo muy bonito, porque se han ido sucediendo muchas teorías, ¿no? El ver cómo esos principios, en realidad, en cuanto el principio puede dar un paso más, lo da. Oye, eso significa que podemos ser más objetivos de lo que éramos antes. Pues seámoslo. ¿Qué pasa? Aparece una contradicción, pues la disolvemos. En cambio, bien, un artista a veces al revés, trabaja las contradicciones, pero no las resuelve, sino que las plantea. Esa es la gran diferencia entre una y otra, ¿no? Pero ya digo, en ciencia y arte solamente que en arte es una opción y en ciencia es una obligación. Un científico no se puede quedar siendo menos objetivo de lo que puede ser, siendo menos inteligible de lo que puede ser, o siendo menos dialéctico de lo que puede ser. Creo que tenemos otra pregunta por ahí. ¿No funciona el micro? ¿Podemos usar el de solapa que está aquí? Pero si quieres preguntar, Rodrigo, en voz alta. Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué el micrófono de sala no funciona nunca? No, nunca no. Ayer funcionaba. Sí, en voz alta y... Yo creo que tendríamos que buscar maneras de adaptar nuestro método científico a entender la subjetividad del arte. O sea, dejemos de lado la objetividad porque no la vamos a encontrar. Esa es el primer comentario. El segundo, que es todavía peor, nos hemos pasado de largo la pregunta más importante de todas, creo para mí como neurocientífico, que es entendernos a nosotros mismos, entender la conciencia. Y
Es una pregunta que por ahí tiene que ver con el método científico, que lo discutíamos anoche en parte, y es, quizás haya un límite, ¿no? O sea, quizás el tema de que no podamos ser objetivos cuando tratamos de entendernos a nosotros, nos esté poniendo un límite a nuestra capacidad de conocimiento científico. Quería saber si tenías alguna opinión sobre esto. Bueno, esta segunda parte me interesa mucho, porque fíjate que si reducimos el problema a la pura matemática de las dimensiones, es curioso que una línea entiende de puntos porque está constituida de puntos, pero la línea no se entiende a sí misma. Una superficie entiende de líneas porque se sabe formada por es la estela de una línea. Un volumen se sabe de superficies porque es el volumen de superficies. Ahora, un volumen no se entiende a sí mismo. Dicho de otra manera, un habitante de un universo de n dimensiones entiende los habitantes de n-1 dimensiones, hablando con lo más simple que es definir la complejidad solo por el número de dimensiones necesario para explicarla. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que a medida que por ejemplo, un habitante de n dimensiones devorado por un individuo de dimensión n+1, un gusano que se lo come un pájaro no sabe de dónde le ha venido la cosa. Es decir, se lo come el pájaro, pero como viene de otra dimensión, no se entera. Nosotros no podemos imaginarnos un enemigo de la cuarta dimensión. En cambio, entendemos perfecto los de 2 dimensiones, entendemos perfectamente un gusano, y el gusano entiende perfectamente las bacterias, ¿no? Esto, en síntesis, tiene que ver con lo que dices. Cuanto más se acerca a mi complejidad, cada vez tengo más dificultades en los 3 principios, tanto en el de objetividad como el de integridad como en el dialéctico. Total que aquella ilustración de Escher, que es yo creo que es una buena relación de arte y ciencia, no sé si recuerdas el dibujo de Escher de una mano que se dibuja ella misma, aquello para mí es una metáfora del psicoanálisis o de cualquier disciplina de la mente. Yo, para entenderme a mí mismo, estoy en el límite de los 3 casos. Ayer, como también mencionábamos, está el límite del teorema de Gödel aquí, de que una disciplina no puede encontrar, dentro de un sistema axiomático, siempre hay verdades que para demostrarlas me tengo que ir fuera. Si estoy en el mundo de los números racionales, hay propiedades de los números racionales que para demostrarlas me tengo que ir a los números reales, ¿no? Tengo que irme por encima. Entonces, claro que tenemos límites para entendernos a nosotros mismos. Pero esto no significa que exista el límite, es como el récord de los 100 metros. Claro que existe un récord, porque en 2 segundos no vamos a hacer nunca los 100 metros. Pero eso no quiere decir que la plusmarca no se pueda batir siempre, porque siempre podemos ir afinando más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero se hacía en segundos, luego en décimas, ahora en centésimas, luego será en milésimas, y es un comportamiento casi asintótico. O sea, eso no significa que los estudios de la mente deban pararse, sino simplemente que es como avanzar en un lodazal que cada vez es más espeso, ¿no? Cada vez es más difícil. Pero sí, eso es algo que existe. Si algún día existe será una inteligencia superior a la nuestra o de la cuarta dimensión las que nos entenderá perfectamente. Pero parcialmente podemos entendernos en muchos aspectos, pero es verdad. La primera era, ¿cuál era la primera? Sobre el arte, que el arte es subjetivo. Bueno, el arte es subjetivo, en efecto, pero yo creo que no hay que sacrificar, lo que no hay que hacer es sacrificar, vamos a ver, dicho de otra manera, lo que puede atravesar la frontera, eso es importante, no lo he dicho antes y quizás es importante decirlo ahora, en el talante interdisciplinario, lo único que tiene derecho a pasar es la idea, ¿no? Porque la idea no se compromete a nada. Con la idea sirve pero luego tiene que fecundar en otro lugar. Del arte podemos tener muchas ideas, pero no podemos secuestrar resultados acabados. Para esto explico siempre una historia, que dando a explicarla ya no sé si es cierto, me la he inventado yo, pero me parece que sí que tiene algún origen. Hay un médico aquí que mejor me puede ayudar. Las piedras de riñón, por ejemplo, antiguamente para
resolver este problema había que hacer una intervención quirúrgica con todo el posoperatorio que suponía abrir un riñón, ¿no? Y ahora no, ahora te meten en una bañera, o me parece que ya no hay ni bañera, te mandan una onda y te pulverizan la piedra. Bueno, esto vino de que se tomaban copas dos amigos, un urólogo y un piloto de caza. Cada viernes se tomaban un whisky juntos. Y, bueno, el piloto de caza, que como todos los pilotos de caza deben ser un poco presumidos, le estaba explicando a su modesto compañero que si hubieras visto cómo atravesaba la barrera del sonido una vez, dos veces, Mach 1, Mach 2, y los cristales de hielo se pulverizaban. El otro se quedó con la copa a la mitad. ¿Cómo? Tú rompes un cristal sin tocarlo, era el problema suyo de cada día, ¿no? Pero no ató sus pacientes al morro del avión de su amigo. O sea, él cogió la idea y la idea la desarrolló en su propio campo. Entonces, yo creo que hay muchos casos en los cuales yo lo que he encontrado sobre todo son intuiciones de artistas que han sido importantes para científicos. Pero también hay comprensiones de científicos que han sido importantes para artistas. Pero siempre ha sido la idea la que ha pasado. Si no, es curioso, se convierte en una banalidad. Hace un par de años me vino un compositor, amigo mío, entusiasmado, porque con una partitura que había compuesto, era inaudible, una cosa espantosa, y digo, ¿y esto qué? ¿Cómo lo has conseguido? Y con una sonrisa de oreja a oreja me dice, no, lo que he cogido es el genoma de un roedor y he hecho un paralelismo entre los nucleótidos y las notas, hay 4 nucleótidos, entonces dijo, la guanina, el re, el otro tal, y bueno, claro, hace un isomorfismo y le sale una sinfonía. Bueno, pues tienes trabajo para toda la vida con esto. Pues esto es una trivialidad, esto no hay ninguna emoción ni en un lado ni en otro. Eso es un secuestro de resultado que no tiene ningún sentido. Bueno, es el mismo error que cometió Monod cuando del materialismo dialéctico desautorizaba. Desde la biología molecular desautorizaba el materialismo dialéctico, ¿no? No vale transportar una teoría final. Lo que puedes transportar es una idea que luego tienes que trabajar y desarrollar. Cuando piensas menos, realmente es mala señal, ¿no? Cuando piensas más, o más ideas, es una buena señal. Por eso la relación entre arte y ciencia es importante en cuanto es una fuente de nuevas ideas, no una manera de secuestrar métodos. Ahí yo creo que se dan más casos de artistas que han inspirado a científicos que al contrario, pero esto puede ser un defecto mío en la exploración, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Un segundo que te acercan el micrófono. Hola, buenos días. La verdad es que a mí me está resultando muy interesante porque no conocía esto. Vamos, nunca había estado en estas jornadas. Yo provengo del campo de las humanidades, aunque trabajo con científicos, provengo del campo de las humanidades y hay una cosa que a mí me lleva, o sea, llevo en la cabeza desde hace tiempo, que es el tema de la intuición, por eso el título me parece muy sugerente. Y ha salido la intuición, bueno, sobre todo en la primera intervención. Y a mí, bueno, después de leer a Kahneman, ¿no? El pensar rápido, pensar despacio, el tema de la intuición veo que cada vez está más presente en la vida de los economistas, en la vida, o sea, no solamente en la vida de las madres, ¿no? Que son capaces de intuir lo que les pasa a sus hijos, sino que en el campo del conocimiento cada vez está más presente, en el campo del conocimiento científico incluso, ¿no? Y yo quería, bueno, si puedes, ¿no? Hablar un poco, o sea, del papel de la emoción dentro de la intuición y también de la serendipia, ¿no? Porque pues tenemos, ¿no? El caso de, por ejemplo, Einstein, ¿no? Pues dices, bueno, pues hay cosas que son, o sea, salen por una deducción, ¿no? Pero hay cosas que de repente descubre, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Y le pasa a más científicos. Entonces, claro, nosotros estamos hablando un poco, ¿no? De la frontera entre el arte y la ciencia. Pero yo pienso también que dentro de la ciencia puede haber como ese conocimiento intuitivo, ¿no? Que puede venir de la emoción o de una experiencia previa que es inconsciente,
que lleva también a un conocimiento verdadero, ¿no? Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que también me ha surgido, claro, siguiendo en esta lógica, hemos comparado el conocimiento intuitivo también dentro de la religión. Entonces, yo ahí ya, si vemos que es un conocimiento intuitivo, no termino de ver claro si es posible ese conocimiento intuitivo dentro de la religión, ¿no? Pero bueno, eso ya es a más. Gracias. A ver, estoy muy de acuerdo. La ciencia, solo con método científico, no haría nada. Es decir, la ciencia parte de intuiciones y las intuiciones están fuera del método. Por eso es importante que un científico sea un gran observador de la naturaleza y de las otras formas de conocimiento. De ahí la idea de que el que presumía de no conocer a Julio Iglesias es un error de entrada. No quiere decir que Julio Iglesias sea exquisito componiendo, pero el negarse de entrada por sistema a observar de dónde puede venir una intuición es un error. Los científicos, naturalmente, los buenos científicos son grandes intuitivos. Tú has mencionado a Einstein y una de las preguntas que me hice, sobre todo cuando estudiaba, era ¿de dónde viene un poder de penetración tan grande en la naturaleza como Einstein? Porque el método todo el mundo lo conoce, pero ¿por qué unos llegan tan lejos y otros no llegan tan lejos? Es la pregunta. Bueno, Einstein, por ejemplo, no era un gran experimentador, no experimentaba nunca. Hizo algunas cosas. Una de las cosas que hizo prácticas, por ejemplo, es una nevera que no hacía ruido, se la inventó cuando estaba en la oficina de patentes. El ala esta de perfil lavallado es un invento de Einstein, cosa que me parece que ni los ingenieros aeronáuticos saben, ¿no? Esta forma que por el teorema de Bernoulli hay un empuje resultante hacia arriba, pero no era un experimentador ni era, digamos, un observador compulsivo. Entonces, ¿qué era? ¿Un gran matemático? No era un gran matemático. Precisamente sus notas de matemáticas cuando estudiaba no eran tan bajas como decían, porque en el sistema alemán la nota máxima era el 6 y él tenía un 5, pero bueno, eso significaba un notable alto, pero nunca fue un gran matemático, ¿no? Se tenía que ayudar de personas que le aconsejaran en matemáticas. Entonces, ¿de dónde venía? Bueno, yo creo, he llegado a la conclusión de que en el fondo lo que tenía Einstein era un sentido estético del universo, porque cuando él busca la teoría de la relatividad, ¿cómo la obtiene? Bueno, él dice, bueno, no puede ser que, según la relatividad galileana, la ley de la naturaleza depende de quién la mire o cómo la mire. El universo no puede depender de quién lo mire. El universo, las leyes que yo busco deben ser independientes. Impuso esa independencia, bueno, en las ecuaciones de Maxwell ya no eran invariantes Galileo y ya eran invariantes Lorentz, eso se sabía, y tuvo, iba a decir, los de esto de decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué tiene que ser intuitivo? Es que a lo mejor no tiene que ser intuitivo, porque no es intuitivo esto. Supongamos que es verdad, entonces, plaf, se le encajó todo. En la relatividad general, aún más. En la relatividad general, él llevó esto hasta no solamente a la velocidad, sino a la aceleración. O sea, es un criterio estético. Y si ves detrás de cada trabajo de Einstein, que Einstein sería uno de los grandes científicos, aunque no hubiera hecho nada de relatividad, había un sentido estético. Por lo tanto, es importante esa intuición, ¿no? Lo otro que has dicho era... Bueno, tendríamos que intentar definir qué es una intuición. Yo defino la intuición como, pues una definición más poética que otra cosa, pero es como un roce entre aquello que has visto y lo que todavía no has visto, entre lo que has comprendido y lo que todavía no has comprendido. Es la idea de decir, esto a mí me suena, me huele a que está relacionado con esto. O sea, es una pista, ¿no? Y las personas intuitivas son las que se ejercitan en la metáfora, se ejercitan en la analogía y tienen facilidad para hacer esto, para hacer asociaciones, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de la naranja, que me ha gustado mucho esto de... ¿Cómo era exactamente la frase? La tierra es azul como una naranja. Pero dice azul como una naranja. Bueno, en este caso yo creo, que me parece que un poco lo has insinuado, de que aquí naranja viene como forma más que como color. Es decir, el naranja es un sinónimo de redondo en este caso, ¿no? Y ya, yo creo que es muy bonita la manera de expresarlo de esta manera. Bueno, un buen científico es alguien con una gran habilidad para hacer eso. En cuanto a la ciencia es una metáfora, la ciencia es una ficción. Cuando hablamos a veces de literatura de ficción y no ficción, hombre, la ciencia en sí es una ficción de la realidad también, ¿no? Y la prueba es que la cambiamos por otra, ¿no? Y la analogía y la contradicción son las dos cosas importantes. Y claro, para construir analogías y para construir contradicciones, nada mejor que la intuición. La intuición la vas acumulando, tú vas creciendo de intuición cuanto más cosas ves. Por esto, un buen creador de conocimiento es un buen intuitivo, y un buen intuitivo es una persona que se alimenta de cambio continuamente. Esto significa que todo lo que cambia le interesa, ¿no? Hay trucos para esto. Uno es viajar, ¿no? Si no cambia lo que ocurre a mi alrededor, pues me muevo yo. O me quedo en una butaca y veo cómo se mueven las cosas en la pantalla. Pero bueno, el cerebro, yo no sé si estarás de acuerdo o no, pero de la misma forma que el pulmón necesita aire, el corazón sangre, la boca saliva, el cerebro lo que necesita es cambio, ¿no? Es decir, es un órgano que procesa cambio. Y cuando le falta el cambio, pues es cuando sufre. De aquí sale incluso una idea de gozo artístico. Por ejemplo, el gozo musical está entre lo que es demasiado redundante, falta de cambio. Claro, este puede ser el problema de Julio Iglesias, que canta solo en una octava, ¿no? Claro, cuando dice hey 20 veces, dice, bueno, vale ya, ¿no? Basta. Pero cuando es demasiado caótico, si coges un cuarteto de Schoenberg, yo no conozco a nadie que llegue a casa y se ponga un cuarteto de Schoenberg, porque, en fin, es tan aleatorio que dices, en fin, es decir, el gozo está entre la ofensa por ser demasiado fácil de resolver el cambio, o la frustración por ser demasiado difícil, ¿no? Y esto que en música es muy fácil de entender, también se puede entender en literatura, ¿no? O en cine. Si todo es previsible, llega un momento, en las películas en que adelantas la escena, al final te aburres, ¿no? Y en las películas que no entiendes nada, pues te frustras. Es este un poco el funcionamiento del cerebro. En un reo que está en la prisión, su máxima tortura es que no tiene la dosis mínima de incertidumbre para esperar al día siguiente, ¿no? El tedio, el que no haya nada que tratar, es la gran tortura, ¿no? Iñaco, déjame añadir una cosita. Solo quería decirle que si le interesa ese tema particularmente, está tratando precisamente desde la perspectiva de la analogía cognitiva, que es la forma básica de la intuición y de la metáfora. Entonces, hay un estudio voluminoso de hace un año de Hofstadter y de Sander precisamente sobre analogía cognitiva, en el que pues hay cerca de 200 páginas dedicadas a demostrar en concreto Einstein y la intuición de Einstein, ¿no? En la teoría de relatividad. Bueno, evidentemente no me voy ni a permitir intentar hacer una aproximación, pero bueno, secundariamente también le podría aconsejar un libro de Hallin titulado Las estructuras retóricas de la ciencia, en el que usted encontrará este tipo de acercamiento a la noción de intuición en los científicos y en Einstein. En Einstein, no sé, en este caso concreto no recuerdo, pero quizás sí. Sí, yo tenía dos ideas, y una idea y una pregunta, o no sé, o dos preguntas. La verdad es que estoy hecho un poco un lío.
Es que según he ido viendo lo de la analogía cognitiva, me ha parecido que realmente en ciencia utilizamos muchas analogías cognitivas, ¿no? Quiero decir, los modelos que elaboramos, con los que tratamos de representar los fenómenos de la naturaleza, en el fondo son analogías cognitivas, ¿no? Por no decir incluso metáforas. Son metáforas, sí. ¿No? O sea, esto era por contrastar si había entendido correctamente el sentido de lo que se ha explicado de analogía cognitiva. Esta era una cosa, y la otra cosa, esto más bien para Gamoneda quizás, o bueno, también Babelsberg. Y luego otra, en la noción de inteligibilidad que has, perdón, no sé si lo he dicho bien, inteligibilidad, se dice así, ¿no? Que has dado como esto, el encontrar la mínima expresión de lo máximo compartido, que has dicho, que queda muy elegante, ¿no? Pero no sé si me sirve, por ejemplo, para el Big Bang o para la desaparición de los dinosaurios, ¿no? Porque, quiero decir, el Big Bang es un acontecimiento único, se supone, y al menos en nuestro universo, ¿no? Y la desaparición de los dinosaurios también. Entonces, ¿en qué medida se puede hablar aquí? Si lo que quiero decir es que creemos comprender esto, creemos comprenderlo, tenemos una hipótesis, tenemos lo que entendemos que son buenas hipótesis para explicar el origen del universo o la desaparición de los dinosaurios, pero aquí no hay distintos elementos de los que extraer algo que comparten, ¿no? Bueno, porque me estáis mencionando episodios, sucesos, sí, claro, pero no las leyes a los que obedecen estos sucesos. Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios estaría dentro de lo que es la evolución biológica con sus progresiones y regresiones. Extinciones ha habido 6 o 7, ¿no? Sí. Y entonces tú puedes hacer una teoría, como las hay, teoría de la catástrofe, del meteorito, de lo que sea, y luego buscar las pruebas. En la historia se repite también, ¿no? El Big Bang en realidad es una singularidad de la ecuación de Einstein, y la ecuación de Einstein es una ecuación universal, general, que por cierto hay un físico de Bilbao, ¿no? Senovilla, que ha encontrado una solución que no es singular. Bueno, y esto plantea una discusión interesante, porque según la teoría de Hawkins y Rosen, el Big Bang es porque hay una solución singular, pero si no es la única, podría haber otras, ¿no? Pero es decir, la ley es lo que es común a que, no solamente al Big Bang, sino a los agujeros negros y a todos los procesos cosmológicos. O sea, el episodio siempre es singular, pero la ley es lo que tiene en común varios episodios. Y esto quizás donde más difícil sea en la evolución biológica, porque es un proceso histórico en que cada suceso depende de todo lo anterior, ¿no? Es casi un proceso tipo markoviano y es más complicado. Pero aún así, cuando uno busca, cuando Darwin da con la selección natural, es después de acumular 5 años de casos de muchas especies. Darwin fue un gran naturalista que lo que hizo es buscar qué tenían en común los pinzones de las Galápagos con otras especies, ¿no? Y su problema, por ejemplo, es que no había visto una especiación, la creación de una nueva especie, por una cuestión de escalas de tiempo, ¿no? Pero, en fin, eso es un problema distinto. Yo creo que sigue siendo esa la idea de que o sea, si no puedes buscar lo común entre diferentes casos, tienes problemas de comprensión, ¿no? Porque no puedes extraer de ahí una ley, ¿no? Creo yo. Vaya. Amelia, si quieres responder a la pregunta y después tenemos que acabar. Sí, no, sí, muy bien. Para mí el problema de muchas de estas definiciones, inteligibilidad, el mínimo común extendido hasta el máximo posible, en fin,
es que puede acogerse a ellas también perfectamente la metáfora. Es un mecanismo elástico, es decir, el encontrar... La metáfora también es un proceso racional, ¿no? Es un proceso racional. El asunto esencial es dónde se encuentra eso común, en qué niveles se encuentra, en qué contextualización admite. También el modelo científico puede responder a esa misma definición, pero el problema es hasta dónde se admite la contextualización de eso, para encontrar eso común. Y yo creo que la diferencia para mí esencial es que la metáfora admite, como he estado defendiendo hace un rato, una contextualización en aspectos de sujetos subjetivos, y que la ciencia no lo admite en principio, aunque hay grandes disensos sobre ello, creo yo, y la prueba es el debate y el principio de este debate. Definir hasta dónde esos contextos son objetivos o son subjetivos, eso es lo esencial para definir la diferencia entre lo que es metáfora y lo que es modelo científico, ¿no? En cierta manera. Bueno, pero eso es una cuestión que está en la propia filosofía de la ciencia, ¿no? La evolución de los propios modelos, si son más o menos relativistas o más o menos contextuales, es decir, si se acercan más a la metáfora o si no se acercan más a la metáfora. La elasticidad está en esa zona, no tanto en el procedimiento. El procedimiento es igualmente racional, cognitivo, de manera general, en fin, con sus modulaciones, pero sino en esa zona. Y yo creo que eso cambia en cada una de las culturas, y entonces son las culturas las que mueven esa barrera de considerar más o menos objetivo, más o menos subjetivas esas zonas contextuales, más o menos admisibles, más o menos inadmisibles. No sé, Un comentario de esto que acabas de decir. Yo creo que toda la ciencia son metáforas. Lo que pasa es que no todas las metáforas son científicas. Sí. ¿Cuáles son científicas? Las que cumplen el método. Estoy perfectamente de acuerdo. Quiere decir que no hay problema con ello. El problema es definir dónde pasa esa frontera. Bueno, ¿Dónde pasa esa frontera? Yo creo que está claro en cada momento hasta dónde puede ser el máximo en cada principio, ¿no? En cada cultura. No, justamente momento, la ciencia, ¿no? definida tal como la he definido yo, trasciende las culturas, ¿no? La ciencia que hacen los chinos es la misma ciencia que hacemos nosotros en este aspecto, ¿no? No la histórica, porque al principio no se aplicaba el método científico, y históricamente desde el pasado todos vienen de una idea diferente, pero a medida que ha ido transcurrido el tiempo, el método científico ha ido unificando, y la verdad es que lo que ha sido lo más, digamos, internacional que hay, lo más intracultural que hay, desde luego es la ciencia, mucho más que cualquier otra forma de conocimiento. Bueno, tenemos que parar aquí, hacer un intervalo. Esto no significa que paremos de debatir. Como poníamos en el programa, el café es simplemente un lugar para seguir discutiendo y conversando. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, como os dije antes, y 40, más o menos 40, 45, por favor, todos en la puerta del edificio para hacer la foto. Y si alguno de vosotros queréis apuntaros a la visita a los laboratorios de esta tarde, hay una hojita arriba en la mesa. Gracias.